que nos ven a través del internet y que bendigas este culto de principio a fin en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanitos. Dice la palabra: yo soy el pan de vida. Dicho de otras palabras, yo soy el alimento de vida. Y quiero explicarle esto que ya lo hemos dicho muchas veces. Nuestro cuerpo tiene dos naturalezas. Muchos ya lo saben, pero al que no lo ha escuchado, pues nuestro cuerpo tiene dos naturalezas. Nuestra naturaleza material, física, que la Biblia le dice carne, y también nuestro cuerpo, nuestra segunda naturaleza es que también tenemos la naturaleza espiritual. Ponga atención. Nosotros no somos un cuerpo que se nos dio un alma. No, es al revés. Nosotros somos un alma que fue creada allá en el cielo y descendimos y nos dio un cuerpo. Por lo tanto, tenemos esas dos naturalezas: cuerpo, alma. Ya mente de otro rollo. Y es necesario que nuestro cuerpo tenga el alimento necesario. Tal vez parece repetitivo, pues, pero para las personas que no han escuchado, y siempre le pregunto, ¿qué sucede cuando una persona no desayuna? ¿Verdad que ya anda un poquito nervioso? A otros les da como mejor dormirse en la silla. Entonces causa malestares, causa molestias el no desayunar. Pero podemos aguantarlo. Pero sigamos. No almuerce ese mismo día. ¿Cómo estaría a las 3 de la tarde? Continúe. No cene tampoco. ¿Qué le pasaría a su cuerpo, su mente, su todo? ¿Qué le pasaría? Pero continúe. ¿Qué pasaría si al siguiente día no come? Llega un momento en que está desprovisto, desprotegido, y que el cuerpo comienza a morir. Comienza a absorber de todo lo que necesita para preservar el cerebro y el corazón, que es lo último que muere, que parece. Comienza a comerse la grasa y comer la masa muscular, que creo que eso me estaba pasando a mí. Y luego pues realmente está absorbiéndose a sí mismo el cuerpo. Pero si continúa, hermano, llega un momento que colapsa todo y perece. Pero en el camino, a medio camino, digamos, está tan debilitado el cuerpo que ha perdido todas sus defensas. Y cualquier cosa puede enfermarlo y cualquier cosa puede matarlo. ¿Ven? A medio camino. Ese es nuestro cuerpo físico. Pero también tenemos una parte, una naturaleza espiritual. Oiga bien, que necesita también ser alimentado. Si no le vamos a dar una hamburguesa a nuestra parte espiritual, a nuestra naturaleza espiritual. Y entonces, ¿cómo vamos a alimentar a nuestra naturaleza espiritual? Pues con palabra de Dios, que es el alimento. Aquí está todo esto, miren. Todo esto es alimento espiritual. Aquí están las respuestas a cualquier situación. Jesús es la solución. Es, como dice el otro pastor, este es el mapa de nuestra vida. Aquí están todas las respuestas que usted quiera.
¿Y qué es el alimento espiritual? Es compenetrarlos en lo que allí dice, y allí encontraremos ese alimento. Es necesario llenar el alma con ese alimento espiritual. ¿Qué pasa si usted no llena su parte espiritual con alimento? ¿Qué pasa? Deje de venir una semana a la iglesia y usted ya comienza a hacer cosas que antes hacía. Deje de venir 15 días, deje de venir 3 meses. ¿Y qué pasó? Ahí va a andar diciendo hijo de tal por cual y mencionando un montón de palabras. Y si ha sido un poco bolo, ahí va a estar por ahí tomando algo. Y si son las fiestas de Soyapango, que ya dentro de poco van a ser, pues si van las orquestas, va a estar ahí bailando con los hermanos Flores. Dice que son hermanos, ¿verdad? Pero no hermanos en Cristo, sino hermanos entre ellos. Pero la cosa, si no tiene un alimento espiritual, puede ser peor, pues porque va para atrás, retrocediendo hasta que dice, disculpe la palabra, dice la palabra de Dios, que el perro vuelve así vómito, así nos compara. Y la palabra cuche, que ya lo lavaron y la limpiaron, vuelve al lodazal. Y eso es peligroso, hermanos. Por ejemplo, aquel que ha sido alcohólico, peligroso, como dicen, patea el cable y de repente ahí va a andar en las calles, como le digan, calzoneta, chuki, bailando ahí enfrente. ¿Por qué? Por no alimentarse espiritualmente. Usted sabe a qué me refiero. ¿Dónde está? No lo veo. Pues no se está alimentando. Puede ser presa fácil de cualquier cosa allá afuera. Entonces vemos pues y entendemos que es necesario alimentar ambas naturalezas. Y de eso nos habla el Señor Jesús en esta mañana. Se refiere a la parte específica, a la parte espiritual. Y dice Jesús, yo soy el pan de vida, soy el alimento de vida. Aquel que a mí viene, que se alimenta de la palabra, porque venir a Jesús es leer su palabra. Aquel que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Cuál hambre? Hambre espiritual. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás, como se encontró con aquella mujer samaritana que le dijo, si tomas de esta agua jamás tendrás sed. Pues dame de beber de esa agua. Es inteligente la mujer, ¿va? No, porque si tomo esa agua ya no voy a ir a fiestas. Bueno, dice, yo soy el pan de vida, el alimento espiritual. Le di esa introducción para que entienda qué es lo que el Señor quiso decir. Yo soy el pan de vida, yo soy el alimento para tu alma. Tienes que alimentarla, si no, pues vas para atrás, retrocediendo. ¿Cuántas personas, hermanos, no han retrocedido en su cristianismo? ¿Ah? Mucha gente ha retrocedido. Y de esa parte habla el Señor Jesús exactamente. Yo soy el alimento de vida para tu interior, para tu alma. Y aquel que a mí viene nunca tendrá hambre, porque es constante en alimentarse espiritualmente. Viene los martes, los jueves, los domingos, y ahí estamos, se está alimentando espiritualmente. Porque de domingo a domingo puede haber algo en medio, hermano, que lo puede hacer tropezar. Porque se va debilitando el espíritu. Para no debilitar el espíritu, pues es necesario. Dice el libro de Hebreos, no dejando de congregarse, dice, como algunos tienen por costumbre. Y todavía agrega más cuando vemos que la venida del Señor está cerca. Vamos entendiendo de qué se trata, hermano. Vamos entendiendo de qué está hablando el Señor Jesús.
de esa parte espiritual que es muy importante. Si somos cristianos, con mayor razón. Pero esto viene de más atrás, tiene un trasfondo. ¿Por qué el Señor le dice estas palabras? Y esto viene desde el capítulo 6. 6.1, vaya un momentito al 6.1. Porque hubo un milagro muy poderoso, la alimentación de 5,000 personas. Y mucha gente fue a la vigilia, mucha gente iba a ir allá en el tabernáculo central al estadio, iba a estar llenísimo. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. El mar de Galilea, ese es un lago, no es un mar, pero es llamado el mar. Cuando dice Genezaret, cuando dice Tiberia, se está refiriéndose a las playas del mismo lago, como cuando usted va a Pulo, a Sino, son el mismo lago, pero diferentes playas. Jesús tenía su ministerio, se movía por diferentes partes, dice. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, es otra playa en el mismo lago. Y le seguía, dice, gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y comenzó el Señor a dar su predicación. Y después dice, vamos al 15 para ahorrarnos esta parte. Después de que lo alabaron y vieron todas estas cosas que hizo, la repartición de los panes, que con unos cuantos panecillos hizo y dio alimento para 5,000 personas. Y dice en el versículo 10, entonces Jesús les dijo, vayan y díganle a la gente que se recueste. Porque se entiende que había ahí un tremendo gramal, dice, y había mucha hierba en aquel lugar, acuéstense todos en ese gramal. Y se recostaron, dice, como en número de 5,000 varones. ¿Por qué dice varones? Porque habían hembras, porque habían niños. ¿Cuántos eran en total? Un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, 7 panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Estos son los mismos apóstoles, los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querrían. Dice en el 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos, y que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús habían hecho que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. 15, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse solo, porque no había llegado su hora, que ellos querían ya proclamarlo rey, pero no era el tiempo, no era la hora. Entonces mire qué sorprendente lo que hace el Señor Jesús. Para que no lo siguiesen más y que no hicieran esta parte que no era la hora, él se va como en oculto, de escondidas. Porque toda la multitud dice que miraba que se fueron los apóstoles en una barca, dice ahí, pero no vieron que Jesús entrara. Claro, él se fue por otro lado, ya cuando era más noche que la gente se había ido, vino él y los alcanzó y se fue caminando sobre las aguas. Mire qué poder el del Señor Jesús. Se fue caminando sobre las aguas. Dice ahí 16, versículo 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, se fueron.
Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, a la otra playa, donde el Señor Jesús vivía. Dice, estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Él se fue aparte. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que venía caminando sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida. Dice el siguiente pasaje, la gente busca a Jesús. La gente busca a Jesús. Oiga bien el título, pero mire lo que va a relatar el Señor Jesús. Dice en el 22, lo tenemos todos. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, allá en Tiberia, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Eso quiere decir que lo andaban observando, lo andaban buscando, lo andaban siguiendo. Pero vieron que se fueron los discípulos. Bueno, ¿y Jesús? ¿Dónde está? Dice en el 24, y cuando vio pues la gente que Jesús, dice, Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, dice, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cientos, miles de personas. Pero esta parte que le va a parecer un poquito controversial, dice en el 26, y respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo, que ustedes me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y se saciasteis. Mire, aquí quiere decir mucho. Jesús dice, la gente busca a Jesús. Y Jesús le dice, te digo realmente que ustedes no me buscan por el alimento espiritual. Ustedes me vienen siguiendo porque les di de comer. ¿Qué buscas en Jesús? Y vamos ya a aplicarlo a nuestra iglesia, a nuestra vida. ¿Qué buscas en la iglesia? ¿A qué vienes a la iglesia? Es una pregunta que usted tiene que responderse realmente. ¿A qué venimos? ¿Qué buscamos en la iglesia? Recuerdo cuando estábamos en el ministerio de las misiones, cuando estábamos en el seminario estudiando, hay una materia que se llama evangelismo, y nos mandaban a pueblos a evangelizar y a hacer la factibilidad de poder poner una misión, una iglesia. Había que estudiar la factibilidad. Pero también nos mandaban a reforzar a hermanos que tenían ya una misión. Y recuerdo bien esto. Este hermano tenía esta iglesia allá en Chalatenango. Y él ocupaba estrategias para que la gente llegara. ¿Y sabe lo que hacía? Llevaba unos guacales con comida. Su visión era pequeña, más o menos como esta. Y llevaba comida todos los domingos. Y mire, los domingos la iglesia estaba llena y rebalsaba. Pero cuando ya había un culto en otro día, hermano, solo como unas 6 personas habían. ¿Y por qué ese fenómeno? Porque no buscaban a la iglesia, no buscaban a Jesucristo, sino iban a comer. Y de esto es lo que está hablando el Señor Jesús. ¿Por qué me buscáis? Vos me seguís, le dice, porque yo les di de comer. Ustedes vienen por la comida, porque creen que también aquí voy a hacer otro milagro. Y ya se hizo fiesta permanente, que en todos lugares iba a ser la manifestación de los panes. No.
No, le dice, ustedes me buscan porque les di de comer. Hacemos la pregunta acá. ¿Qué busca usted en la iglesia? No, no me diga a mí. Muchas gentes buscan la iglesia por diferentes razones. Tal vez en algunas partes les han dicho, bueno, si usted quiere un carro, venga a la iglesia. ¿Será que buscamos la iglesia por bienes materiales? ¿Será que buscamos la iglesia por alguna conveniencia? Ahí leía una ilustración de alguien que el pastor preguntó lo mismo. ¿Qué buscas en la iglesia? Dice que le dice, ¿o a qué ha venido a la iglesia? A los nuevos. Bueno, yo he venido para ver ¿cómo le diría en buen salvadoreño? ¿Qué clavos vemos en los pastores? Por eso he venido. A ver qué le encontramos de mal. Imagínate qué respuesta más rara, ¿verdad? Otros, en otras partes, tal vez hay una jovencita que le gusta. Y para acercarse a la jovencita le dice, bueno, si quiere pues ser mi amigo, venga a la iglesia. Y ahí va corriendo. Cada vez que la muchacha va a su iglesia, ahí va con él y todavía se viste hasta decente. Pero ¿estará buscando esa persona a Dios? ¿Estará buscando a Jesucristo? No. Busca otras cosas, busca cosas materiales, habiéndose equivocado. Muchos han entrado a las iglesias, hermanos, por razones equivocadas. Muchos han entrado pues pretendiendo que la iglesia es donde va a encontrar todos los bienes materiales que desea. Eso es la puerta equivocada, hermanos. Ahora, ¿por qué venimos a buscar a Jesús? ¿Por qué venimos a la iglesia? Hermanos, venimos a buscar a Jesús para tener vida eterna. A eso, y esas son las razones que verdaderamente para eso se busca a Dios. Y todas las demás cosas serán añadidas. No te preocupes por eso. Pero la verdadera razón por la cual nosotros debemos venir a la iglesia es para buscar en Jesús vida eterna. Amén, hermanos. Por eso el Señor les dice en el 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que ustedes me buscan no porque han visto las señales, la palabra, la predicación, sino que porque les di comida, igual a los de ese hermano, pan, y se saciaron. Y les dice, trabajad, esto quiere decir, búscame, no por la comida, que esa comida ahí al fin y al cabo perece y se convierte al final, ya saben qué, sino búsquenme por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Busquemos esa comida. O sea, tenemos que buscar las razones correctas. Y pues en esta iglesia siempre enseñamos pues de qué se trata todo esto, hermanos, porque ahora se está descomponiendo las iglesias. Ahora se han convertido en shows, se han convertido en conciertos musicales de la cual el predicador, ella va a predicar este nombre, sigamos con el show. Quiero que no pierda la visión. Hay una iglesia, Lakewood Church, en Estados Unidos, Texas. Qué espectacular, tremenda iglesia, y es un show espectacular. Y el pastor, no digamos, es muy amado por todos.
Pero oiga las predicaciones. Casi no se habla de Jesús, casi no se habla de salvación, casi no se habla de arrepentimiento, sino de motivaciones. Nosotros no podemos venir a predicarle charlas motivacionales. Sí, usted puede salir, ay, miren lo que dijo el hermano, qué bueno, salgamos y vamos contentos, pero ya como a las 2 cuadras, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Si vamos a oír la música que está, porque es muy bonita la música que en esta iglesia pone. Pero oía de otro pastor que decía, y bueno, ¿a quién la alabanza? ¿A quién se adora? Pero los que van a la iglesia por el conciertazo no van a alabar a Dios, sino que van a darle gusto a la carne. ¿Sí? Como alguien me dijo, no, es que ahí solo ese cuán grande es él y esa música de muerto ponen. Yo quiero algo que me haga mover el cuchumbo y el pie y estar. ¿Acaso la adoración es para que la carne nuestra se sienta bien? La adoración es para Dios, hermano, no es para nosotros. Y quien debe cantarle a Dios no es el peludo greñudo que está con una guitarra. Quien le debe cantar a Dios somos nosotros. La iglesia, con nuestras voces le cantamos al Señor. ¿Por qué me buscáis? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué venís a la iglesia? Por el show que dan, porque es un tremendo show, hermano. Es un show digno de pagar por entrar. Pero eso no te sirve de nada en tu alimento espiritual, hermanito. Y es por eso que somos muchos tan deficientes en nuestra espiritualidad. Qué rápido vamos como veletas. Acá, por aquí suena el viento, por aquí vamos. No, por aquí. Estamos así, en esa forma. ¿Qué buscas en la iglesia? ¿Buscamos a Jesús realmente, hermanitos? Por eso dice el Señor, búsquenme no por la comida que perece, por lo material, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Palabra de Dios. No me mire feo, ya le dije. Los conceptos vertidos en esta mañana no son del que está hablando, sino del que los escribió. Son responsabilidad exclusiva del que los escribió. A mí no me mire feo, ya mire. Porque eso es así. Son palabras de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Que a Él le debemos todo, hermano. Somos cristianos, somos siervos del Señor, pues todo se le debe al Señor. Y es a quien nosotros debemos buscar. No se olvide, queremos ponerlo en la vía correcta. Es a Jesús, sus enseñanzas, la vida eterna, nuestra propia regeneración. Eso es lo que debemos buscar para ser agradables a Dios. Respuesta. ¿Qué produce eso? Hoy sí te digo, eso produce bendición. Eso produce bendición. Dios sabe de qué cosas tenés necesidad antes que se las pidas. Eso dice la palabra. Amén. Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Si no lo buscas, pues lo otro no funciona. Es una ecuación que tiene que ir de esa manera. No lo podemos alterar y cambiar. Busque primeramente el reino de Dios, su justicia, busque a Jesús, busque todo lo que acabamos de hablar. Y entonces dice que esas cosas os serán añadidas. Pero ¿qué hacemos aquí? Buscamos primero esas cosas. Y Jesús, bueno, pues. Así como aquel que él le decía al Señor, Señor, si vos me cumplís
esto que yo te estoy pidiendo, yo voy a creer en ti. Mire qué bonito. Dame y voy a creer en ti. Y el Señor le dijo, primero cree en mí y yo te puedo dar. ¿Qué le parece? ¿Sabe de qué cosas tenemos necesidad? Pero primero crea en Él, busque al Señor Jesús y todas las deseos serán añadidos. Amén. Veamos la ecuación, seamos inteligentes, entendamos, queremos respuesta, pero no queremos tener esa verdadera entendimiento con Dios, con Jesús. Yo no quiero molestarlo en esta mañana, quiero que entienda cómo es la ecuación, cómo es la situación. Dice en el 35, entonces en base a eso le dice con lo que comenzamos. Jesús les dijo, miren, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre espiritual, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice aquí en el 34. Lea el 34. ¿Lo tiene? Y le respondieron y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Danos siempre, Padre, ese alimento espiritual que es el que nos mantiene. Cuando el hombre cae, hermanos, ha caído primero su interior. El hombre no cae sin haber tenido su interior destrozado, destruido, o las razones por las que sean, por las cuales el hombre cae. Porque todas las emociones, intelecto y voluntad no están en la carne, están aquí en el alma, que eso es lo que tiene el alma. Y ese es donde el enemigo ataca, eso es lo que debe estar fortalecido. Si eso lo tenemos fortalecido, pues no importa lo que suceda, nosotros estamos firmes en Cristo. Quiero leerle algo muy bonito, a ver si no me lo han quitado. Finalmente, hermanos, ¿qué buscamos en la iglesia? ¿O qué debemos buscar? ¿Qué buscamos en Jesús? La respuesta, yo primero le pregunto, ¿qué busca en la iglesia? Y la respuesta debe ser esta, hermanitos. ¿Qué busco? Busco la gracia divina, que a pesar de mis errores me ayude a sentirme amado. Busca la gracia divina. A eso venimos a la iglesia. Dice, busco ser perdonado por Dios. ¿Qué busco? Reconstruir mi vida, regenerar mi vida, no importa cuán destruida esté. Dice, busco una reparación total en mi vida, en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu. A eso debemos venir a buscar a Jesús. Jesús es alguien que tiene mucho amor. Es alguien que reconstruye nuestras vidas. Porque dice la palabra que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas, cuando nuestras vidas destruidas quedaron atrás. He aquí son hechas todas nuevas, todas las cosas. Esta es la reconstrucción de nuestras vidas, la regeneración de las personas para hacernos aceptos al Señor.
Dice, y con esto termino, hermanitos, la carta primera a Tesalonicenses, y hoy quiero pedirle que la busque. Con esto cerramos la predicación de esta mañana. Carta primera a los Tesalonicenses, el capítulo 5. Cuando lo tenga me da un amén. Carta primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. ¿Qué buscamos en la iglesia? ¿Qué buscamos en Jesús? La gracia divina que a pesar de mis errores me ayude a sentirme amado. Buscamos ser perdonados por Dios y reconstruir mi vida. No importa cuán destruida esté, porque Dios reconstruye vidas. Dice. Venimos a buscar alivio integral en lo físico, en lo mental, en lo espiritual. Y esto lo dice el Señor. ¿Lo tiene? Primera Tesalonicenses. ¿Lo tiene, hermano? Dice, y el mismo Dios de paz lo santifique integralmente, por completo, y que todo su ser, su espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24. Porque fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Es una promesa bíblica, hermanitos, de que al buscar a Jesús y buscar todo esto, Él responderá con todos lo que nos ha prometido en este versículo bíblico. Pregunto, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Porque todo lo que hemos hablado no tiene importancia si no lo ha atesorado en su corazón. Capítulo 5, 23 y 24. Mire lo que dice, se lo vuelvo a leer para que el hermano entre en la... Dice, y el mismo Dios, porque hablábamos de que debemos de buscar, dice, gracia divina, perdón de mis pecados, dice, integralmente, y dice, ok, dice el Señor, porque el mismo Dios de paz lo santifique por completo, todo. ¿Y qué es eso? Todo vuestro ser, su espíritu, su alma y su cuerpo, porque tenemos dos naturalezas, la naturaleza espiritual, la naturaleza física, pero que el Señor santifique ambas cosas y lo hará, porque dice ahí en el 24, fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Tanto bien para nuestras vidas. Yo lo tomo, hermano, yo lo tomo. ¿Lo toma usted? Tomémosle, porque nosotros nos ha sido dado el Espíritu Santo y tenemos la facilidad de rápidamente tomar todas estas cosas. ¿Cómo así? Es porque Cristo dentro de vosotros es la esperanza de gloria. Oremos, hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu bondad, por todo lo que hemos escuchado y lo que nos has dicho en esta mañana, porque tú eres grande, oh Dios. Creemos y confiamos en ti. Porque tú nos muestras tu amor. Aquí estamos delante de ti, Señor, en tu presencia. Y queremos cantarte y decirte, si lo puede, cántelo. Te ofrezco todo lo que soy.
estoy. Sí, Señor. Un sacrificio que no sé. Tú eres el pan de vida, Señor. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, Cante si se lo puede. porque tú eres